Bueno, buenos días. ¿Me escuchan así sin micrófono? ¿Me escuchan todo bien? Bueno, el tema de esta clase va a ser sobre fascias. Cuando vimos historia clínica, dijimos que después de recolectar los datos de la anamnesis, hacemos el examen físico. Dentro del examen físico tenemos en el estado actual lo que es la impresión general. La impresión general básicamente son los datos que recogemos en la entrevista sobre características del paciente en cuanto a si nos impresiona una persona gravemente y agudamente enferma, crónicamente enferma, la forma en que se expresa, nos da datos de su formación, personalidad, nivel sociocultural, la forma en que nos da las manos, o sea, hay datos que nos dan en la entrevista sobre características de esa persona. Uno de los datos que vamos a obtener en esa entrevista es el estudio de la fascia, que es lo que vamos a ver ahora. Las fascias básicamente hacen referencia a la expresión fisionómica que tiene el paciente. Nos da información sobre el estado anímico, básicamente nos demuestra datos en cuanto a tristeza, alegría, dolor, alguna clase de manifestación subjetiva que pueda tener esa persona. El estado nutricional y después hay características que cuando uno las analiza, como vamos a hacer ahora, puede hacer o inferir diagnóstico de distintos tipos de patologías. La importancia del estudio de la fascia justamente es que nos puede orientar hacia una patología en un órgano, aparato o sistema, incluso hacia una enfermedad, haciendo que el camino para llegar al diagnóstico sea más corto. En base a las características de esa fascia, uno va presumiendo qué patología es la que puede tener el paciente y en base a eso va a hacer los estudios para demostrar esa patología. Eso forma parte de lo que se conoce en clínica como ojo clínico. El ojo clínico no es un don, es una formación que uno tiene que tener para justamente reconocer datos que nos pueden acercar a los distintos tipos de diagnósticos. ¿Cuáles son los factores que pueden modificar estructuras que se puedan modificar y producir distintos tipos de fascias? Una es el factor tegumentario. Básicamente, como vimos en una de las primeras clases, la piel, de acuerdo a las características que tiene, de acuerdo, por ejemplo, al espesor, si el espesor está aumentado, no trasluce los vasos que están en la dermis, eso va a producir un cambio en la coloración que es palidez. Si el espesor es menor, eso va a producir rubicundez. Si la cantidad de vasos que están en la dermis están abiertos, eso va a producir, porque tiene más circulación, tiene congestión, eso provoca rubicundez. Si tienen vasoconstricción, van a tener palidez. Además, hay distintos tipos de pigmentos que pueden estar presentes o ausentes y que cambian la coloración de la piel. Por ejemplo, habíamos visto, si aumenta la bilirrubina por encima de 2 miligramos por ciento, lo que va a tener es ictericia. Si aumenta la hemoglobina reducida en sangre por encima de 5 gramos por ciento, aparece un color azulado en la piel, eso es ictericia. Si aumenta la cantidad de melanina, como vimos en la clase anterior de lesiones elementales, hay máculas que son melanodérmicas. Hay cambio de coloración en la piel por aumento de la cantidad de melanina, o lo inverso. Si no se produce melanina porque no se expone al sol, o hay alguna patología como el vitíligo que hay una lesión a nivel del melanocito que impide que se forme la melanina, o como en el caso del albinismo que congénitamente ya no forma melanina, eso le va a dar cambio en la coloración de la piel. ¿Está? En este caso de la piel de la fascia, que es lo que va a producir distintos tipos, como vamos a ver, de cambios de coloración referidos a esas fascias. La otra estructura que puede cambiar es la muscular. Básicamente lo que puede haber es aumento del tamaño de los músculos, puede haber hipertrofia muscular o puede haber hipotrofia muscular, o en algunos casos lesión de los nervios que son el soporte neurológico para que se contraiga ese músculo, y eso va a producir cambios en la fascia. Y el otro es a nivel óseo.
A nivel óseo, básicamente lo que puede ocurrir es que en forma generalizada aumente de tamaño todos los huesos del cráneo y tenga un aumento del tamaño toda la parte de la cabeza, o puede tener disminución del tamaño, o puede haber zonas en las cuales esos huesos aumentan de tamaño o no se llegaron a desarrollar de una manera suficiente. Entonces, eso va a producir distintos tipos de cambios en la fase. ¿Está? Entonces, las tres estructuras que producen cambios, modificaciones para producir cambios en la fase son la piel, músculos y el factor óseo. Básicamente, la fase normal, siempre lo normal es más difícil de describir que lo patológico. Lo normal, desde el punto de vista de la fase, se describe como una expresión inteligente, atenta, con la mirada vivaz y por tono armonioso y apropiado de los músculos faciales y de los músculos extrínsecos de los ojos. Eso sería la definición de lo que es una fase normal. Fases anormales, patológicas, hay una cantidad, son muchas más de las que yo les muestro. Acá les estoy mostrando unas cuantas y vamos a analizar cada una de ellas, pero son muchas más que estas. Yo les traje las que creo que son más representativas o más importantes para que ustedes conozcan. Las que se refieren a cambio de coloración de la piel, como vimos recién, pueden tener una fase, pueden tener una fase pálida. En este caso, que es una persona añosa, puede ser porque tenga la piel ya con aumento del tejido fibrótico, tiene fibrosis, y eso hace que el espesor de la piel no deje traslucir los vasos que están en la dermis. Entonces, por la edad, simplemente se torna pálida. Pero además puede ser una paciente que tiene una patología, puede estar anémica. En ese caso, si es por anemia, lo que van a ver es cambio de coloración en la piel y en las mucosas. Si depende solamente de la fibrosis de la piel, van a tener cambios solamente en la coloración de piel, no en las mucosas. Pero esta paciente puede tener, como dijimos hoy, vasoconstricción o alguna otra causa por la cual se produce la palidez. Entonces lo que tenemos que buscar después es cuál es la causa que produce ese tipo de fase. La de al lado es la que les dije hoy, que es cuando aumenta la bilirrubina en sangre por encima de 2 miligramos por ciento por causa prehepática, hepática o poshepática. Eso lo vimos en una de las primeras clases que charlamos de estos temas. En el caso de que sea una prehepática o hemolítica, el paciente habitualmente está más pálido que amarillento. ¿Por qué? Porque se destruyen los glóbulos rojos. Y hay ictericias en las cuales, por ejemplo, las obstructivas, las poshepáticas, en las cuales el aumento de la bilirrubina es tan importante que más que color amarillo es de un color verdoso. Esos son ictericias más verdínicas que de color amarillo. ¿Sí? Y en el caso de las hepatitis, son más rubicundos por el cuadro infeccioso que tiene el paciente que el color amarillo. Entonces, uno en base al cambio de coloración de la piel, tiene que determinar después cuál es la causa que lo generó. La imagen siguiente se refiere a una fase rubicunda. Entonces, la rubicundez puede ser porque tiene el espesor de la piel disminuido, trasluce los vasos de la dermis, puede haber vasodilatación o puede tener una patología a nivel hemático como una poliglobulia o una policitemia. La otra es una fase cianótica. Habíamos dicho que básicamente hay dos mecanismos fisiopatológicos fundamentales que provocan cianosis. Central, que son patologías cardíacas o respiratorias, que impide que haya una hematosis pulmonar normal, o bien puede ser periférica cuando hay estasis a nivel de la circulación y el tiempo de circulación es menor, entonces los tejidos le sacan más oxígeno a la hemoglobina que está dentro de ese vaso sanguíneo. En este caso, de la imagen de este bebé, esto es por una cardiopatía congénita, esto es una tetralogía de Fallot, que es una patología que provoca este tipo de manifestación clínica. Lo importante de todo esto es que cuando uno ve, como yo les decía hoy, eso del ojo clínico o el análisis de la fase, no es que uno ve la cara del paciente y ya sabe lo que tiene.
tiene un dato para buscar cuál es la causa que genera ese tipo, en este caso, de cambio de coloración de la piel. Y la otra es una afasia melanodérmica. Melanodérmica significa que aumenta la melanina. Eso puede ser, por ejemplo, localizado o generalizado. En el embarazo habrán visto que se genera una mancha de color marrón en la piel, en la zona de la cara. Eso se llama cloasma o mancha del embarazo, le llaman. Bueno, eso es por aumento de la pigmentación localizada en esa parte de la cara, pero puede ser más generalizada. Esta foto corresponde a un paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal crónica. Eso se llama enfermedad de Addison. O sea, no produce cortisol y ustedes saben que hay un mecanismo de feedback, de retroalimentación entre las distintas glándulas como tiroides, en este caso la suprarrenal y la hipófisis. Cuando falla la suprarrenal, como ocurre en este caso, se genera la ACTH en la hipófisis en mayor cantidad. La adrenocorticotrofina actúa sobre los melanocitos sensibilizándolos para que se produzca una hiperpigmentación. Ese es el mecanismo por el cual estos pacientes no solamente tienen aumento de la pigmentación en la piel, sino también en las mucosas. Si uno analiza las mucosas, van a encontrar un color marrón en la mucosa dentro de la cavidad oral. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno, esto se refiere básicamente a lo que es cambio de coloración. Los pacientes que tienen fiebre en el síndrome febril, básicamente lo que van a tener como característica es rubicundez, hay vasodilatación en la cara y eso les provoca rubicundez. Tienen habitualmente congestión ocular, tienen congestión y habitualmente tienen los ojos brillosos y tienen lagrimeo, eso es epícora. Si uno ve esta carita, la mamá ya seguramente va a ver en su hijo algo como para ir a poner el termómetro buscándole si no tiene temperatura. Eso es bastante característico de una persona que tiene un cuadro febril, aparte de otras características como que va a ver en este caso que el chico está más quieto, tiene un cambio en la conducta, pero por la fase uno viendo estas características, la congestión ocular, la congestión en la piel, que el lagrimeo que tienen, eso hace pensar que la persona, el chico, está con fiebre. La fase dolorosa, esto sobre todo se ve en pacientes que tienen dolor agudo. El dolor crónico habitualmente tiene otras características en cuanto a la fase. Habitualmente ya una persona que tiene rasgo, una persona que está deprimida, que está ya completamente fastidiada por el cuadro de dolor crónico. Esta es la fase característica de una persona que tiene dolor agudo. La fase del dolor básicamente son rasgos acentuados, la boca fruncida o las comisuras estiradas, los maceteros prominentes, los dientes apretados y los ojos fruncidos. Esa es la característica habitualmente de un paciente que ustedes ven con un cuadro de dolor agudo. ¿Se entiende? ¿Sí? En el dolor crónico, les repito, la fase es distinta. Son pacientes que tienen más están con unas características en la fase de un paciente que está con un cuadro depresivo. O sea, producto del dolor crónico, cambia completamente la fase, pero no es la característica de este tipo de fase de dolor agudo. ¿Eh? Después, la fase ansiosa habitualmente se caracteriza por hipertono muscular, tienen los rasgos faciales acentuados, las comisuras estiradas, los ojos bien abiertos, brillantes y la mirada movediza. Eso es característico de las personas que tienen trastornos de ansiedad. Esto es una fase caquéctica. Estos son cuadros consuntivos, habitualmente son cuadros terminales. Son personas que tienen patología neoplásica terminal o como en el caso, por ejemplo, en el estadio de SIDA, cuando ya están con la fase de consunción. En ese caso, las características de esa fase van a ser que tienen palidez, los relieves óseos están bien marcados, la cara triste y cansada, y la piel tiene un tinte pardo grisáceo. En el síndrome de Down, en la trisonomía del cromosoma 21, básicamente
Por eso le llaman fascia mongólica, porque tiene características parecidas a la etnia de los mongoles. Habitualmente, estos pacientes que tienen el síndrome de Down, lo que van a tener es la cara redonda, como se ve aquí, borramiento del ángulo interno de los ojos por epicanto exagerado. El epicanto es el ángulo interno de los ojos, que es un ángulo agudo. En el caso de los pacientes con síndrome de Down, ese ángulo se abre, es obtuso. Eso es un epicanto exagerado. Y generalmente tienen microcefalia, macroglosia y como se ve aquí, esta forma de las orejas en asa. Esto es una cosa que no necesita mucho análisis. Uno ve a un paciente que tiene un síndrome de Down y sin conocer o reconocer estas características, uno sabe qué tipo de alteración tiene esa persona, ¿verdad? Pero esas son las características fundamentales del síndrome de Down. La cara redondeada, el ángulo interno habitualmente es abierto, eso es un epicanto exagerado, tienen macroglosia, microcefalia y las orejas son más chiquitas que lo normal y tienen forma de asa. Esto es una fascia que es importante porque son chicos habitualmente que tienen que ir a la consulta odontológica porque tienen mal posición de las piezas dentarias. Y ahora les explico por qué. La fascia adenoidea, las adenoides son estas estructuras, este tejido linfático que está a nivel de la rinofaringe. Cuando se hipertrofia, provoca dificultad para el paso del aire. Y eso le va a generar justamente todas las características que tiene la fascia de estos chicos, porque habitualmente son personas de corta edad. Tienen la boca entreabierta, la cara alargada, la mirada adormecida, los pómulos aplanados, la nariz y el labio superior pequeños, y hay prominencia de la dentadura superior, que es lo que yo le decía hoy, por la presencia de este paladar abovedado, que es un paladar ojival. Entonces, habitualmente estas son las características de un paciente que tiene hipertrofia de las adenoides. ¿Queda claro eso? En cuanto a las fases que se dan en distintos tipos de enfermedades de tipo endocrino metabólicas, tenemos la del hipertiroidismo, básicamente las características, sobre todo, hay varios tipos de causas de hipertiroidismo. Esta que yo les muestro es la que se relaciona con una de las causas que es la enfermedad de Gray-Basedov. Hay otros hipertiroidismos en los cuales esta fase no se da. En el Gray-Basedov, que es una de las causas de hipertiroidismo, lo que van a encontrar es los ojos abiertos, la hendidura palpebral está aumentada y están incluso los ojos propulsados, están hacia adelante. Eso se llama exoftalmo. Hay una acumulación de grasa en el polo posterior del ojo que lo propulsa hacia adelante. La mirada está fija habitualmente y lo que van a encontrar a nivel del cuello es la presencia de bocio. Bocio es el aumento del tamaño de la glándula tiroides. Entonces esto, hendidura palpebral aumentada, los ojos propulsados, exoftalmo, con presencia de bocio, eso habitualmente corresponde a un cuadro de hipertiroidismo de la enfermedad de Gray-Basedov. Lo opuesto al hipertiroidismo, el hipotiroideo, habitualmente se caracteriza por una fase que tiene poca expresividad en el rostro, los rasgos están abotagados, tiene aspecto pálido amarillento. Esto es producto de un edema que se llama mixedema, que es tejido mucoproteico con líquido que infiltra, por ejemplo, entre otras estructuras, a la piel. Y eso le da entonces características como esta: la piel es pálido amarillenta, áspera, el pelo es escaso, tienen edema periorbitario y habitualmente en los adultos inclusive se puede encontrar macroglosia. Eso también es producto del infiltrado de la lengua por ese tejido mucoproteico, por el mixedema. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Otras fases relacionadas con patologías endocrino-metabólicas, una es la acromegalia. La acromegalia se produce por un tumor
a nivel de la hipófisis que produce hormona de crecimiento en exceso. Cuando la hormona, la somatotrofina, se produce en exceso antes del cierre de los cartílagos, habitualmente se provoca gigantismo. Cuando se produce en los adultos, empiezan a aumentar el tamaño de determinadas estructuras óseas. Entonces aparece un aumento del desarrollo de la cara por sobre el cráneo, tienen prognatismo, habitualmente tienen los arcos superciliares y cigomáticos, yo no sé si los llegan a ver ahí, los superciliares y los cigomáticos bien salientes, lo que le da un aspecto de simio. Parece cara de mono. Entonces, la característica de este tipo de fascie es, predomina la cara sobre el cráneo, tienen prognatismo, tienen los arcos superciliares y cigomáticos prominentes, ¿no es cierto? Y esa es la característica de los pacientes que tienen este tipo de patología, la acromegalia. En el Cushing, en la enfermedad de hay Cushing que se llaman síndromes, que por ejemplo son iatrogénicos cuando uno pone tratamiento con corticoides en forma crónica, y hay uno que es la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing se produce habitualmente por un tumor suprarrenal productor de cortisol. Son adenomas productores de cortisol. Entonces, ¿eso qué va a generar a nivel de la fascie? La cara es redondeada, como se ve aquí, es cara de luna llena, la piel es fina, eritematosa, habitualmente tienen hirsutismo, tiene aumento de la vellosidad de la cara y lesiones por acné. Eso es característico de los pacientes que tienen la enfermedad de Cushing. ¿Esto vieron alguna vez? ¿Vieron alguna vez un paciente, no importa si es un síndrome o una enfermedad, ¿vieron alguna vez un paciente que tiene Cushing? Es muy frecuente. Muy frecuente el Cushing sindrómico, no la enfermedad. El síndrome, o sea, los pacientes tratados con corticoides que hacen este tipo de fascia es muy, muy frecuente. Después, dentro de las causas neurológicas tenemos, por ejemplo, la parálisis facial. Parálisis facial puede ser central por una lesión cerebral o puede ser periférica. La central habitualmente solamente afecta fundamentalmente el facial inferior. Esto que yo les muestro ahora es una parálisis periférica, o sea, tiene compromiso el facial superior y el inferior. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene este tipo de fascias? Tienen asimetría de la cara. ¿Se acuerdan que para ver la simetría o asimetría de la cara tenemos una línea sagital que pasa por el medio de la cara, una superciliar, una subnasal y una a nivel submentoniano? Entonces, viendo las diferencias entre un lado y otro, vamos a ver cuáles son las características que tiene este tipo de paciente con parálisis facial. Lo que van a tener es la comisura labial del lado sano, justamente como los músculos se contraen, se van hacia ese lado. Y del lado paralizado lo que van a ver es falta de arrugas en la piel. El párpado del lado paralizado no se puede cerrar. Tiene lo que se llama lagostalmo. Tiene un aumento del tamaño de la hendidura palpebral y tiene imposibilidad de cerrar el ojo. Y eso le va a generar irritación durante el día e incluso durante la noche. Eso puede provocar úlcera de córnea si uno no ocluye el ojo porque pierde justamente el efecto del parpadeo y la lubricación de la córnea. Entonces, la parálisis facial periférica se caracteriza. La asimetría es hacia el lado sano, que puede contraer los músculos, uno ve que se retrae todo hacia ese lado y el lado paralizado queda más liso. Y la hendidura palpebral queda abierta. ¿Está? ¿Se entiende? Hay una clase de parálisis del séptimo par, así que ahí vamos a analizar cada uno de los aspectos que involucra justamente este tipo de patología. Después, ¿preguntas? Hay otras patologías neurológicas como la miastenia gravis. La miastenia gravis se produce porque hay formación de un anticuerpo que actúa a nivel de la placa neuromuscular en el receptor
de los músculos hacia a la acetilcolina y la bloquea o destruye a esos receptores. Entonces hay imposibilidad de que funcione la placa neuromuscular. Entonces, ¿qué va a generar eso? Los músculos más débiles durante el inicio del día, habitualmente la persona tiene los rasgos normales. A medida que va utilizando los músculos, como justamente está alterada la placa neuromuscular, van apareciendo alteraciones en la motilidad. Lo primero que aparece es los músculos que tienen menos potencia, en los párpados. Entonces uno ve que empieza a haber una caída del párpado, unilateral o bilateral. Y eso le obliga a mirar, hacen lo que se llama la mirada del astrónomo. Tiene que mirar levantando la cabeza, hiperextendiendo la cabeza justamente por la caída de los párpados. Y después ya afecta la fonación, la dilución, incluso puede afectar la parte respiratoria. Pero fundamentalmente a nivel de la fascia, lo que se ve es eso. La persona se levanta sin ningún tipo de alteración en cuanto a la motilidad, empieza a haber una caída de los párpados a medida que utiliza los músculos y después ya afecta fonación y deglución. Para poder ver tiene que levantar, sobrelevar la cabeza justamente por la caída de los párpados. ¿Se entendió eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Otra de las fascias neurológicas, que esta es bastante frecuente de ver por la cantidad de pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, es justamente en esta afección. Esto se produce básicamente por degeneración de los núcleos de la base del cráneo, que lo que van a producir es depresión o falta de formación de dopamina, que es uno de los neurotransmisores más importantes que tiene el cerebro. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene la fascia de este tipo de pacientes? Inmovilidad de la cara, tienen falta de toda expresión en la mímica, la cara tiene aspecto de máscara, le llaman cara de jugador de póker, porque no trasluce ningún tipo de sentimiento. Habitualmente, la expresión fisionómica es como de admiración o de susto, y los ojos habitualmente aparecen como queriendo expresar lo que el resto de la fascia no puede hacer. Habitualmente tiene una expresión con los ojos muy llamativa, inteligente, que trata de suplir lo que el resto de la fascia no pueden traslucir. No sé si se entiende el concepto, ¿eh? Entonces tienen una cara rígida habitualmente, tienen una cara como si fuese una máscara y tienen mucha expresividad en los ojos. Aparte de otras manifestaciones que tiene la enfermedad de Parkinson a nivel de miembros superiores e inferiores. Por eso le digo, la fascia orienta un diagnóstico, no es que miramos la cara a un paciente y sabemos qué patología tiene. O sea, el rasgo alterado que tiene ese paciente con otras características es lo que va a hacer que uno lleve a ese tipo de diagnóstico. Dentro de las infecciosas tenemos, esto es poco frecuente, pero es una fascia muy llamativa, la fascia tetánica, la del tétanos, tiene arrugas en la frente y en los ángulos externos de los ojos, elevación de las cejas y las alas nasales como expresión de dolor. En la parte superior de la cara tiene como expresión de dolor. Las comisuras labiales están hacia arriba y hacia afuera, la boca entreabierta, por retracción de los labios en una especie de risa fija que se denomina risa sardónica y que va acompañado todo esto de contractura de los maceteros. La parte superior es una expresión como de dolor y la inferior es la risa esa del guasón, la risa sardónica, risa irónica. Por suerte es una patología, esto está producido por supuesto por el Clostridium tetani, por su toxina, la toxina del tétano. Después tenemos la de la lepra. Hay varios tipos de lepra. Hay una lepra que es la lepra lepromatosa, una que es la tuberculoide y hay otra que se llama indeterminada o incaracterística. Este tipo de fascia que yo les muestro es la característica de la lepra lepromatosa, que es la más grave de todas. Tienen placas eritematosas que infiltran habitualmente la frente, la mejilla, los pabellones auriculares y tiene pérdida de la cola de la ceja.
esta característica es típica de este tipo de infección. Después tienen patologías como las enfermedades del colágeno, la fase lúpica, que tiene como característica una erupción eritematopapulosa. ¿Qué era eritema? Eritematosa. ¿Qué es eritema y qué es pápula? Lesiones elementales. ¿Eritema qué es? ¿Qué es eritema? ¿Qué es esto? ¿Qué color es? Rojo. Es una causa de alteración de la piel que produce enrojecimiento. Claro, eritematoso es lo que vos estás diciendo, ustedes no están escuchando, yo estoy escuchando acá, que es eso, enrojecimiento. Y papulosa es que la piel está infiltrada y está sobreelevada. Bueno, esa distribución en la cara es como alas de mariposa. Eso es característico de las fases de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. La otra que es bastante característica dentro de las enfermedades del colágeno es la de la esclerodermia. La piel está tensa y brillante. Estas son todas enfermedades autoinmunes. En este caso, en el caso de la esclerodermia, la piel está tensa, brillante, los labios están adelgazados, tienen arrugas en la boca, la nariz está afinada en pico de ave, se le llama, y tiene la presencia de estas dilataciones vasculares que se llaman telangiectasia. Eso es característico de los pacientes que tienen este tipo de afección, la esclerodermia. Después tenemos las fases relacionadas con las enfermedades renales, por ejemplo, la de la insuficiencia renal crónica. Habitualmente tienen edema, tienen la piel pálido amarillento, son pacientes que están habitualmente en la insuficiencia renal crónica, están anémicos porque no se forma la eritropoyetina a nivel del parénquima renal y tienen congestión sistémica a nivel de la cara, les da edema facial. Y la otra causa es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una lesión inmune del glomérulo que le provoca como fenestraciones que hace que los riñones empiecen a perder proteína. Ustedes vieron en fisiopatología, dentro de los mecanismos que provocan edema, la pérdida de proteína por disminución de la presión oncótica genera edema justamente de ese tipo, por disminución, en este caso de las proteínas, que son las que ejercen presión oncótica. A nivel de la cara, lo que va a tener habitualmente son chicos, tienen edema y tienen palidez. Y es un edema que se manifiesta en las primeras horas del día y después durante el transcurso del día va disminuyendo hasta incluso desaparecer. Eso se debe a disminución de la presión oncótica por la lesión renal. Y una cosa que es importante de la fascia es los cambios evolutivos que tienen. A veces cuando uno ve por primera vez a una persona no le llama la atención tanto en la fascia que tiene, pero cuando con los años va continuando viendo la cara de esa persona va viendo cambios. Yo le digo, hay cambios que tienen que ver por el tratamiento que uno hace, cómo era antes del tratamiento esa persona o por progresión de la enfermedad. Les muestro, por ejemplo, esta. En el hipertiroidismo habíamos dicho lo que tiene es aumento de la hendidura palpebral y tiene habitualmente exoftalmo. En esa foto llama la atención, ¿no es cierto?, las características que tiene. Hay personas que ya son constitucionalmente así, uno ve esta cara y no puede decir es un hipertiroide. Pero llama la atención justamente, hay personas que ya constitucionalmente tienen un aumento de la hendidura palpebral y tienen como los ojos saltones y no tienen patología. Pero, si ustedes ven después la progresión que tiene, eso aclara el diagnóstico. ¿Sí? Esto es importante seguirlo cuando uno va viendo a la persona o a través de fotos. Cuando uno no conoce cómo era la cara de esa persona antes de tener la afección que tiene en este momento, uno va buscando fotos anteriores y va viendo los cambios evolutivos que tiene. La otra,
Bueno, esa es la fase de una paciente que tiene hipotiroidismo. Se hace el diagnóstico, tiene estas características y con el tratamiento el cambio que van a ver es esto. Cambia completamente la cara de la paciente, ¿verdad? La otra es una paciente que tiene un tumor suprarrenal, tiene una enfermedad de Cushing, se hace el diagnóstico, se hace el tratamiento, se opera y ese es el cambio que van a obtener como consecuencia del tratamiento. Y otro es, por ejemplo, ¿saben quién es ese señor, no? ¿Eh? Bueno, ese era cuando tenía 20 y pico de años, era campeón del mundo y era un atleta. La segunda foto es cuando ya tiene algún rasgo de la enfermedad. ¿Tiene algo que es distinto a la primera foto o no? Ya tiene rasgo, tiene más como rigidez en la cara, ya tiene una expresión que es distinta a la de la primera foto y acá completamente es distinta, ¿verdad? Acá es como yo le decía, con los ojos trata de expresar lo que con la cara no puede expresar. Bueno, esto es característico de la progresión que se da en la fase de una persona que tiene este tipo de patología, la enfermedad de Parkinson. Entonces, como conclusión, básicamente, las fases se analizan desde el momento que entramos en contacto con la persona, en la consulta con la persona, evaluando en la impresión general del estado actual cuando realizamos el examen físico, justamente dentro de las cosas que vamos a analizar es la presencia de algún tipo de fascia en particular. Y nos brinda información sobre la posible presencia de diferentes tipos de patologías, haciendo que el enfoque diagnóstico sea más dirigido hacia buscar la causa de esa patología. ¿Está? ¿Preguntas? Eh, En la próxima clase yo les voy a mostrar una serie de, como ejercicio, 15 minutos más o menos, les voy a mostrar distintos tipos de fascias que van apareciendo justamente que progresan producto de los distintos tipos de patologías que las van produciendo. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? ¿Les queda el concepto? El concepto es, dentro de lo que es el examen físico en general, en particular, en el estado actual, cuando hacemos la inspección general, lo que vamos a determinar, entre otras cosas, es la fase. Si hay algo que llama la atención, tendremos que ver otros elementos del examen general del paciente para buscar la causa que provoca ese tipo de fase. Como van a ver otras manifestaciones clínicas en otra parte del cuerpo que las van a analizar y buscar después cuál es la causa que las produce. ¿Eh? Bueno, ¿preguntas? Bien, yo voy a cortar acá la...